Estás en Australia o te estás por venir a Australia y tenés ganas de trabajar en una solar farm porque sabés que se gana bien o porque necesitas los días para la extensión, pero no tenés idea de nada. Cómo conseguir el trabajo, dónde buscarlo, qué necesitas para el trabajo. Bien, mi idea es hacerlo bastante directo y conciso, comentarte lo que me ha servido a mí para que consigas tu primer trabajo en solar, lo básico, lo simple y lo más importante, dónde buscar tu primer trabajo, cómo aplicar y qué necesitas para aplicar y algunas otras cosas a tener en cuenta como clima, acomodación, etc. Bueno, primerísimo y primordial, la Wildcard. O sea, sin la Wildcard no podés hacer nada que tenga que ver con la construcción. Así que lo primero que tenés que hacer apenas llegás a Australia es hacerte la Wildcard. Podés ir a hacerla presencial o podés hacerla online. Te dejo un par de links en los que podés entrar y hacerlo online o hacer simplemente la appointment, la cita, y asistir ahí. Dato importante, la Wildcard de New South Wales es la que te sirve para trabajar en toda Australia. Así que importante, si es que recién llegas a Australia, lo primero que haces es hacerte una cita para la Wildcard al mismo tiempo que te estés haciendo la tarjeta del banco y cualquier otro trámite que te tengas que hacer. También tenés la opción de sacarte tickets o licencias para manejar máquinas como telehandlers o forklift. Estarías sentado con aire acondicionado, haga frío o calor, y estarías ganando un poco más también, así que tenerlo en cuenta. Bien, el tema de las plataformas o las apps para buscar trabajos de solar o trabajo de cualquier tipo, de hecho, tenés Seek, es la que yo más he usado. Ahí es muy simple, simplemente tipeas Solar Farm. Luego pones la location, o sea, la ubicación. Si estás en New South Wales, pondrás New South Wales. Si estás en Queensland, Queensland. Digo, en el área en el que quieras buscar la Solar Farm. Y así de simple. Si querés... Me cagué todo. Magpie. Maldito. Volá. Bien, y si no me equivoco, creo que tenés otra parte en la que podés poner categoría o algo así. Bueno, podés poner construcción o etcétera, pero la verdad que es lo mismo, igual no cambia mucho. Después tenés Indeed. Indeed, básicamente lo mismo. También pones Solar Farm, Solar Labor. También pones location, ubicación, y así de fácil. También tenés grupos de Facebook en el que podés unirte y podés preguntar, y de hecho normalmente muchas compañías también buscan empleadores ahí, preguntan por gente, ofrecen, así que es una buena opción también tenerlo en cuenta. Las que yo he usado, esas son las 3 opciones que me parecen las mejores. Y bueno, ahí mismo en esa te podés hacer un currículum o subir el tuyo. En tema de currículum y experiencia laboral, luego de la pandemia, las empresas de solar están tomando gente sin experiencia, lo cual es bueno y lo cual lo facilita bastante, pero sigue habiendo muchas empresas que preguntan y toman muy en cuenta el tema de la experiencia, ya sea en solar o de construcción, porque cuenta mucho el tema de tener experiencia en construcción. Así que lo recomendable es que si tenés experiencia en construcción, que lo pongas en el currículum, y si tenés experiencia en solar, lo cual no creo si no estarías viendo este video, la coloques también. ¿Importa realmente tener experiencia en solar? Sí y no. Vos podés tener experiencia colocando paneles, pero cuando llegues a una solar te van a explicar cómo colocan los paneles, cómo quieren que vos los coloques, cómo tenés que colocarlos, cómo tenés que levantarlos, por más que lo sepas. Así que al fin y al cabo, realmente el que tengas experiencia o no en solar previa, no importa mucho. Así que el tema de la experiencia, creo que lo expliqué. Si te quedó algo, alguna pregunta, ponémelo en los comentarios. Luego de que te hiciste la Wildcard, descargaste las aplicaciones, buscaste y aplicaste los trabajos, vas a tener el OK. Luego de ese OK, la empresa te va a contactar, te van a empezar a mandar mensajes en los que simplemente te van a pedir tu nombre, tu pasaporte, fecha de nacimiento, número de teléfono, carta de nacimiento, tus vacunas y hasta el nombre de tu abuela. Bueno, nada. A veces también algunas de las empresas te hacen hacer una inducción online. Simplemente tienes que llenar un formulario con temas de salud, temas de seguridad. Simplemente hacer como un PDF en el que decís que entendés las medidas de seguridad, etcétera, etcétera. No es en todos los casos, pero se hace. Bueno, es algo que te lleva media hora, una hora, depende de la empresa. Depende de qué tan grande sea la empresa. Pero bueno, es simple. Se me terminó el café. Bueno, a tener en cuenta, cosas a tener en cuenta. Tema del horario de trabajo.
vas a trabajar 10 horas, vas a empezar más o menos a las 7, 7 y media, vas a trabajar, depende de la empresa, siempre varía el tema de los breaks, pero básicamente vas a trabajar unas 2 horas y media a 3, vas a tener el primer descanso, son de 15 a 20 minutos, a veces es pago, a veces no, aunque debería ser pago. Perdón, no, siempre es pago el smoco, si no lo es, bueno. Luego volvés a trabajar, vas a trabajar 3 horas y vas a tener un almuerzo. El almuerzo es de media hora, puede ser 45 minutos a veces, y ese sí, a veces es pago y a veces no es pago, eso depende de la empresa. Otra cosa a tener en cuenta, los alquileres. Los pueblos son chicos, son en el medio de la nada, a veces tienen un supermercado y caro, muy pocos comercios, a veces no, a veces toca un pueblo bastante grande, bastante céntrico, y bueno, ahí ya es otra cuestión, mejor, estás más cómodo para el tema de los gastos, del alojamiento, etc. Pero lo normal es que los pueblos sean chicos y que el alojamiento sea caro. Los pueblos no están acostumbrados a tener tanta gente, tantos backpackers, tantos trabajadores, que bueno, cuando aparece una empresa grande con un proyecto de Solar Farm y trae 150, 200, 300 personas, bueno, resulta que se ven en la situación de que van a tener que alquilar todas las habitaciones por 2, 3, 4 meses, 5, un año. Y bueno, a veces de la necesidad, ¿cómo que se dice? De la necesidad sale la oportunidad. Bueno, algo así, ustedes me entienden. Pero la cuestión es que suben todos los alquileres. Yo he llegado a pagar $350 por semana una habitación de hotel diminuta. Tenía mi cama, la puerta y listo. O sea, y yo estiraba los brazos, tocaba las paredes, no tenían cocina, no tenían lavadero y ahí tuve que vivir 3 meses. Pero no todo siempre es así. En la Solar anterior en la que estuve con gente, vivíamos en esta casa y la verdad que estaba increíble. Tenía 3 pisos, tenía mesa de pool, tenía mesa de ping pong. Así que digo, no siempre es así, siempre es bastante relativo. Simplemente tenerlo en cuenta. Y si te vas a mover a una Solar Farm, trata de gestionar tu alojamiento con tiempo, siempre con semanas de anticipación. Pero bueno, siempre chequear eso. Así que tema del alojamiento. Tema clima. Bueno, ya se puso a llover. Está lloviendo. Está por largar a llover. Se largó a llover de nuevo. Se largó a llover. Viene una lluvia increíble. Nos vamos a mojar hasta los jetes. El clima te va a romper los huevos siempre. Va a ser que te vayas del trabajo antes. Va a ser que tengas 1, 2, 3 o 4 días libres. Cuando hay mucho viento también te mandan a tu casa. No se puede trabajar así, es peligroso. Los paneles se vuelan, incluso si no estás con paneles o estás con otra cosa, sigue siendo peligroso de todas formas. Pero bueno, estás en Australia, my friend. Todo ese tipo de cosas son normales, te van a pasar, las vas a encontrar, las vas a vivir. Y de hecho está bueno. Después está el tema de la extensión y el tema de la plata. Bueno, muchos sabrán, quizás otros no, pero en la Solar se cobra muy buena guita. Puede ir desde los 1.500 hasta los 2.200, 2.300 dólares por semana. Obviamente que puede ser más y puede ser menos también. Eso es lo normal que vas a cobrar. Después está el tema de la extensión. Qué mejor que hacer tus días para la extensión mientras también estás cobrando bien. Bueno, básicamente necesitas para extender al segundo año 3 meses en la Solar, que serían 88 días. Y si estás tratando de extender para tercer año, serían 6 meses. Así que bien, conseguir un trabajo en una Solar Farm, creo que ya dije todo lo que podía o sabía o quería decir. Si me faltó algo, te quedó alguna duda o querés saber algo más, déjamelo en los comentarios, pero creo que no hay mucho más de qué hablar. El tema es bastante simple, cómo aplicar y conseguir un trabajo en una Solar Farm, no es la gran cosa. Y además me están comiendo los mosquitos, así que si te sirvió o si conseguiste trabajo en la Solar, avísame, déjame en los comentarios. Y bueno, ya sabes, dale me gusta y comentá y suscribite y activá la campanita y todas esas cosas. Y espero que les haya gustado, espero que hayas llegado hasta acá, hasta el final. Y bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.